el paso a su compañero que llegan tarde. Entonces estos aglomerantes hay que conocerlos. ¿Qué tipo de cemento? ¿Qué tipo de cal, de yeso? ¿En qué se emplean? Y el cemento básicamente se emplea para hacer concreto. Ese cemento, aquí vemos una probeta de concreto que ha sido partida, que ha sido cortada en el laboratorio. Ahí se ve pues la piedra también que ha sido cortada, la piedra grande que se nota. Pero existe aglomerantes de todos los tamaños, cada vez más chicos, cada vez más chicos. Ya no se distinguen entre las piedras grandes. Hay una especie de vacío, hay un medio que los está uniendo entre las piedras grandes. Eso es el mortero. ¿El mortero qué es? Es el cemento con agua más algo de arena. Pues la arena, los granos de arena son tan chicos que no se notan acá, pero sí existe pues la granulometría que hemos estudiado. Y entre arena y arena existen, entre un grano de arena y otro grano de arena existe la pasta, que es el agua con cemento. Entonces hay un medio continuo que va uniendo las partículas grandes, las partículas medianas y las partículas chicas. Ese es el concepto. Y aquí en la foto superior estamos viendo, estamos avanzando. Esto no lo he comentado la vez pasada, pero aquí está apareciendo una manera de poder medir si la mezcla del concreto es seca o es fluida. Si es fluida, significa que tiene una buena capacidad de movimiento, como en esta parte de acá, mezcla fluida. Pero puede ser una mezcla con menos agua, menos capacidad de flujo, que hemos visto con la mesa vibradora, con el cono de Abrams. Entonces hay esas pruebas que se hacen en el campo, porque el ingeniero proyectista va a dar 2 o 3 características del concreto. El concreto que llega ahora va a tener una fluidez de 3 pulgadas, de 2 pulgadas, de 8 pulgadas en el cono de Abrams. Y va a tener en el concreto endurecido 210 kilos por centímetro cuadrado. Esos son los parámetros mayores que el ingeniero proyectista lo da, lo pone en el plano, en las especificaciones. Hay muchas especificaciones sobre el cemento, sobre el agregado, sobre el agua, sobre el fierro, sobre el procedimiento, pero las principales que se ven en el plano es qué fluidez tiene que tener el concreto en obra y cuál es la resistencia del concreto a la compresión a los 28 días. Entonces, los ingenieros, los ayudantes, ustedes que van a trabajar en obra, no todos, algunos, van a tener, cuando llegue el concreto, decir, oye, el flujo está bien, la fluidez, el cono de Abrams está bien, porque con ese cono se controla el agua. Si tiene mucha agua, el concreto no va a tener la resistencia cuando endurece. Y si tiene poca agua, va a dificultar la colocación. Tiene que ser la fluidez y la resistencia que está en los planos. Entonces, por eso hemos explicado qué cosa es el cemento. Esa pasta de cemento hidratada, el cemento con el agua reacciona y forman nuevos compuestos. Lo que está en la bolsa en estado seco reacciona con el agua, forman nuevos compuestos. Y a través de esta formación de estos nuevos compuestos, que son los HSC, silicatos cálcicos hidratados, estas bolitas, que puede haber un 70% en volumen, ¿no?, de material sólido, es lo que da resistencia al concreto. Claro, los silicatos cálcicos hidratados que se van a continuar desarrollando si es que tienen agua. Si nuestro elemento de concreto lo ponemos al aire y comienza a evaporarse el agua, esa agua se pierde, ya no va a hidratar al cemento, entonces va a haber menos formación de silicatos cálcicos hidratados y la resistencia del concreto endurecido va a ser menor. Entonces habíamos hablado que los agregados los conocemos, hay muchas normas, y que el cemento era este material que se obtenía de la fusión incipiente a 1450, 1500, 1450 grados centígrados,
entre los materiales calcáreos y arcillosos. Esos materiales calcáreos principalmente es el óxido de calcio. Los materiales calcáreos vienen de los carbonatos de calcio, mucho calcio. Sílice también está presente en los materiales arcillosos. También está presente la alúmina, los materiales ferrosos principalmente, los materiales ferroaluminosos. Y con esos materiales comenzamos a estudiar la composición química del cemento. A nivel de los óxidos, ahí están. Los tres primeros son los más importantes por el porcentaje. Mucha cal, 50-60% de cal, menos sílice, 15, 20, 30% de sílice, y alúmina y fierro también en porcentajes más pequeños. El fierro solamente va a servir para bajar la fusión en el horno rotativo. La alúmina y el fierro son fundentes que nos permiten llegar a 1450. Si no hubiera eso, podrían eliminarlo. Los químicos del cemento podrían eliminar la alúmina y el fierro, pero se necesita como material fundente para bajar la temperatura, si no estarían hablando pues, de temperaturas mayores, mayor gasto de energía, más caro el producto. Entonces, vaya toda esa experiencia, han visto que es necesario tener la alúmina y el fierro. Y uno de los elementos importantes que es el óxido de aluminio, la L2O3. Este óxido de aluminio, si bien es cierto para ser material fundente, pero cuando los cementos tienen mucho aluminio y están en un terreno con sulfatos, hay problemas, hay patologías, hay degradación del sulfato, ataca el aluminio y va desintegrando el concreto. Entonces, opciones, ¿sí? No sé si está compartiendo otra pantalla, pero yo sigo viendo el PPT que es el concreto. No sé si está explicando otra cosa. No sé. ¿Todos están viendo el PPT del concreto? Sí, ingeniero, solo veo su nombre, empezando la función a compartir. Diapositiva 3. ¿Qué pasó? Ahora, ¿están viendo lo que es este cemento ahí? Ahora ¿En el sí. PPT? Ahora sí, Ahora sí. Entonces, este cemento, que son materiales calcáreos y arcillosos, mucha cal, menos sílice, mucha cal, menos sílice, menos todavía de alúmina y fierro, es una combinación básica de estos 3-4 elementos óxidos. Y también hay en esos materiales calcáreos arcillosos otros óxidos en menor porcentaje que existen, hay que controlarlos porque pueden tener una influencia importante en algunos casos, ¿no? Pero nosotros, para poder entender lo que es el cemento, hablamos de estos materiales calcáreos arcillosos, ese cemento que ya no lo vamos a ver como un compuesto de óxidos, sino lo vamos a estudiar como compuestos principales. Vamos a estudiarlo como 3 compuestos principales. El primero, C3A, aluminato tricálcico. C2S, silicato bicálcico. Y el último, silicato tricálcico. El cuarto elemento principal, compuesto principal, son compuestos acá, aquí son óxidos, ahí son óxidos. El otro compuesto principal estos son los compuestos principales, 4 compuestos, los más importantes son esos 3. Y decía el último compuesto principal, el ferroaluminato tetracálcico. F, ferro, A, aluminato, tetra 4, cálcico. El ferroaluminato tetracálcico no tiene
mucha influencia en la clasificación de los cementos ni en las propiedades del cemento del concreto. Básicamente son esos tres principales que nos dan información para saber qué tipo de cemento y qué tipo de concreto vamos a tener. En el otro lado están los óxidos, ¿no es cierto? Están los óxidos. Pero nosotros ya no vemos los óxidos como tales, sino a través de la fórmula de Bove. Estas son las fórmulas de Bove, nosotros los transformamos en compuestos y estudiamos estos compuestos. El hecho está que tenemos, cuando hablamos ya de los compuestos principales, mucho silicato tricálcico, 30-50% silicato tricálcico, menos silicato bicálcico, del 15 al 30, mucho menos aluminato tricálcico, ¿no? Esa es nuestra composición, en el cual nosotros estamos viendo estos compuestos y viendo principalmente estos tres compuestos, porque con eso vamos a ver qué características tiene el cemento y el concreto en consecuencia. Si el concreto que hacemos con un cemento que tiene mucho aluminato tricálcico, si tiene 12% de aluminato tricálcico ese cemento, el concreto no va a ser resistente a los sulfatos. Entonces, cuando tenemos un terreno, la cimentación de la obra está en contacto con terreno con sulfatos. Pueden ser pocos sulfatos, moderadamente de sulfatos o mucho sulfato. En el caso de Ventanilla, de Chorrillos, hay zonas donde los terrenos tienen muchos sulfatos. Entonces, el cemento que vamos a recomendar es un cemento que tenga menos del 8%, menos del 5% de aluminato tricálcico. Porque el aluminato tricálcico es muy sensible al ataque de los sulfatos solubles en agua. Entonces, si limitamos el aluminato tricálcico, logramos concretos que resistan más al ataque moderado de sulfatos. El aluminato tricálcico, mire los porcentajes que puede tener: 4% para el cemento tipo 5, 8% para el cemento tipo 2 y para el cemento tipo 1, 12%, 13%, ¿no? Son altos esos contenidos o podemos bajarlo y eso depende del fabricante. Por eso están los tipos de cemento. Cada tipo de cemento tiene ciertas características que básicamente están dados por estos compuestos principales de lo que nosotros como ingenieros civiles estudiamos rápidamente. Y esto nos diferencia pues de su hermano que está en su casa y no sabe nada de esto. Y nos diferencia también del maestro de obra que está trabajando 20 años en la obra. Él sabe que hay que usar cemento tipo 2 y tipo 5, pero no sabe el por qué. Entonces, los ingenieros, los estudiantes sí saben por qué. Porque el aluminato hay que limitarlo porque va a reaccionar químicamente con el sulfato y va a degradar el concreto. El aluminato tricálcico tiene mucho calor de hidratación. Cuando reacciona con el agua, 200 calorías por gramo desarrolla el aluminato tricálcico, pero son porcentajes pequeños. Pero el silicato tricálcico también tiene mucho desarrollo de calor de hidratación cuando reacciona con el agua. Tiene mucho calor de hidratación con el agua. La mitad seguramente de esto, si esta reacciona, genera 260 calorías por gramo. El silicato tricálcico reacciona, produce, genera 120 calorías por gramo. Es menos que el aluminato tricálcico, pero en un concreto hay mucho silicato tricálcico. Entonces, si tenemos un cemento que tiene alto contenido de aluminato tricálcico y alto contenido de silicato tricálcico, el calor de hidratación al generarse, al mezclarse, va a ser alto.
Este calor de hidratación, si se junta con el calor que hace en Piura, que hace en Tumbes, que hace en verano en la costa peruana, entonces el concreto va a estar mezclándose, va a estar colocándose en un ambiente donde hay mucha temperatura, 60, 70 grados, y eso no es bueno. Eso no es bueno porque va a sumar ese calor de hidratación el concreto, y si hay mucho concreto, mucho calor de hidratación, cuando comienza a enfriarse, cuando comienza a endurecerse, va por esa gradiente de temperatura, va a producir tensiones, y esas tensiones, esos esfuerzos de tensión al interior del concreto van a comenzar a fisurar el concreto que se está formando. Entonces nuestro concreto va a estar microfisurado, y si estamos en una presa, seguramente va a filtrar todo el agua por ahí. Entonces hay que evitar, ¿no es cierto?, si estamos en Piura, de vaciar con un concreto que tiene mucho silicato tricálcico, mucho aluminato tricálcico, porque genera mucho calor de hidratación. Entonces lo que buscamos es cementos que tengan bajo contenido. Cemento tipo 4. Cemento tipo 4 tiene bajo contenido de aluminato tricálcico, de silicato tricálcico, entonces podemos controlar el calor de hidratación. Por eso que estudiamos los compuestos. Si estamos en prefabricados, les decía, necesitamos que el concreto endurezca rápido. Ahí sí, entonces buscamos un cemento que tenga muchos tricálcicos, aluminatos tricálcicos, silicatos tricálcicos, para que endurezca rápidamente y poder fabricar con el mismo molde 2 o 3 tandas en el mismo día, o 2 o 3 tandas en los 3 siguientes días. Vaciamos, endurece, desmoldamos, y esos moldes los utilizamos para hacer otra vez el elemento de concreto que estamos fabricando. Entonces para eso nos sirven las características de los cementos visto a través de los compuestos principales. Ahí lo tienen en las copias, en las separatas. Léalo porque eso va a venir en próxima práctica, va a venir en el examen. Y tienen que entender bien eso como ingenieros. Ese cemento que lo compramos en bolsa, porque lo hemos fabricado en los hornos rotativos, hemos fabricado el cemento en los hornos rotativos. Este horno rotativo de 100 metros por 5 de diámetro va a tener, habíamos dicho, para recordar, los que han leído ya recuerdan más rápidamente, el ingreso de la temperatura va a ser por el borde inferior. Este horno rotativo está rotando, como dice su nombre, todo el tiempo, 360 días al año, un poquito más de repente, hay 1 o 2 días de mantenimiento, pues después se está rotando, no está girando, para que el material que viene por la parte alta, por acá vienen los carbonatos, el CO3, carbonatos que vienen de las rocas calcáreas, ¿no es cierto?, que tienen calcio. Por acá vienen los carbonatos más los materiales arcillosos. Estos materiales arcillosos, ¿qué es lo que tienen? Tienen sílice, y tienen fierro. Materiales ferroaluminosos, tienen aluminio. Entonces, con una determinada dosificación en función al tipo de cemento, en un determinado porcentaje, se va a poner por la faja transportadora, va a venir a estas tolvas. Aquí se van a ir precalentando, porque la temperatura que se genera acá en la parte inferior de la tubería, esa temperatura va subiendo. La temperatura va subiendo, va llegando y va deshidratando al material, ¿no es cierto? Entonces esa temperatura
que se tiene esta temperatura que aquí está en línea roja. Aquí en esta parte superior la temperatura es 0, ya no llega la temperatura, pero a medida que va bajando el material, la temperatura va aumentando en la tubería, y acá en el borde del horno rotatorio está pues los 1400, 1500 grados centígrados, donde ya esa temperatura, los calcáreos y el fierro están como una lava, están en fusión incipiente, y ese material que antes era acá el carbonato de calcio, los materiales silicios y los materiales ferrosos se van combinando. Este material calcáreo, el carbonato de calcio, que es del celeste, ya se va descomponiendo y va pasando a un azul. Y este óxido de calcio se va combinando con los materiales arcillosos, los materiales ferrosos, y al final va a producir un buen porcentaje de silicato tricálcico, de silicato bicálcico y de ferros aluminatos alumínico-ferrosos, ¿no? Entonces, al borde, al extremo, al finalizar el proceso, tenemos silicato tricálcico, silicato bicálcico, aluminato y ferroaluminato, principalmente, ¿no? Tenemos todos los otros compuestos, pero esto es lo que sale que hemos estudiado. Aquí están todos los principales compuestos que se forman ya al extremo, y cuando sale al extremo acá, esto se llama clinker. Eso se llama clinker. Pues el clinker no lo venden pues en el mercado. Eso no lo venden en la ferretería. Entonces por ahí hay una definición que dicen, ¿qué cosa es el cemento? Me dicen el clinker pulverizado. El clinker pulverizado no me dicen nada nuevo. Ustedes tienen, el cemento es una combinación de aluminatos ferrosos, de silicatos, de carbonatos, en un porcentaje determinado, que lleva a una fusión incipiente, y este material al borde del horno está muy caliente. A esa temperatura va a recibir un baño, este clinker va a recibir un baño de agua y de aire frío, ¿Están viendo la diapositiva, por favor? Sí. Está la fabricación del cemento, ¿no? Está la fabricación, está el horno. Entonces ese clinker, al final de la fabricación, va a recibir un enfriamiento brusco. Va a recibir un enfriamiento brusco de agua y aire frío. Entonces, acá, este clinker con agua y aire se va a enfriar. Se va a enfriar esa lava que está saliendo, este material en fusión incipiente que está saliendo como una masa continua, con esta manera de enfriarlo, se va a reducir a piedras, ¿no? Se va a reducir a módulos muy calientes, como piedras, como agregados de 3, 4 pulgadas, 6 pulgadas, calientes, y este es el clinker, ¿no? El clinker que se va a utilizar para después llevarlo a hornos de molienda. Después viene la molienda, con hornos giratorios también, que tiene villas de acero. Entonces, una vez que se ha enfriado este clinker, lo llevamos a los hornos y sale pues la bolsa de cemento de 42.5 kilos. Ese cemento, que pueden venderlo en bolsas o pueden venderlo a granel, ese cemento es el que nos interesa a nosotros, porque eso es lo que nosotros recibimos en obra. Y ese cemento que va a tener en su molienda, ya el clinker enfriado va a tener
3-4% de yeso, va a reaccionar con el agua. Esa es la hidratación del cemento. Eso es lo que les he pedido que me expliquen en la práctica. Hay algunas buenas explicaciones, otras que no están completas. Entonces esa parte en la cual nos da mucha información de lo que es la hidratación del cemento y sabemos qué es lo que pasa en obra, y esto no lo sabe el maestro de obra, no lo sabe el albañil. Si al principio los albañiles, los maestros nos atarantan cuando llegamos a nuestra primera práctica calificada, nuestra próxima práctica profesional o nuestro primer trabajo en obra, ellos no saben esto, pues ustedes sí van a saberlo. Entonces nosotros decimos, cuando el cemento que viene en la bolsa lo mezclamos con agua, se van a formar materiales sólidos nuevos, van a cristalizar nuevos materiales en los cuales el silicato cálcico hidratado, este es el gel resistente. Este gel es el que yo tengo que ver que se forme durante todo el tiempo que está en obra. Entonces tengo que ver que este cemento se sigue hidratando, y para que se siga hidratando tiene que tener la presencia de agua. Si no tiene agua, el cemento no se hidrata. Si el agua hemos calculado mal el agua o se ha perdido por la evaporación que existe en el medio ambiente porque hay una temperatura alta, el cemento, el concreto no va a ganar resistencia. Entonces un control importante es la cantidad de agua que tiene que tener. ¿Cuál es la cantidad de agua para hidratar al cemento? Pues no puedo ponerle cualquier cantidad de agua en la mezcla. Cuando mezclo con el agua, no puedo ponerle cualquier cantidad, porque cada vez que le pongo más agua al cemento, me disminuye la resistencia a la compresión. No puedo hacerlo eso, entonces eso es lo que vamos a estudiar ahora. Cómo se hace el diseño de mezclas para poder ponerle la cantidad de cemento, la cantidad de agua, la cantidad de piedra, la cantidad de arena necesaria para tener una determinada resistencia a la compresión y de tener un determinado asentamiento que mide la fluidez, mide la capacidad de transportarse al concreto, como hemos visto acá en esta diapositiva, ¿no? Entonces el concreto tiene que tener, mira qué rico, acá se distribuye muy bien, ¿no? Se coloca muy bien porque es tremenda fluidez, tiene una consistencia muy plástica, tiene un asentamiento en el cono de auras, no sé, 10, 12 pulgadas. Entonces, y lo tienen no porque le hemos aumentado más agua, sino porque le hemos echado un aditivo súper plastificante reductor de agua. Si esto lo hacemos con el agua, la resistencia va a llegar a 80 kilos. 80 kilos cuando el concreto endurece porque tiene mucha agua. Si usamos un aditivo súper plastificante, conseguimos esta consistencia. Esta es una melcocha. Es bien difícil de separar la arena y la piedra y colocarlo y meter la pala. Bien difícil es. Más esfuerzo todavía para el trabajador. Y endurece rápidamente. Endurece más rápido que el concreto normal, sin aditivo. Pero nos permite tener ya no 80 kilos por centímetro cuadrado, sino que con la misma cantidad de cemento podemos llegar a tener 320 kilos por centímetro cuadrado. Un concreto que cuesta menos, lo vacío más rápidamente, gano tiempo. Entonces esas son las propiedades que vamos a ver del concreto a partir de lo que sabemos de que ese concreto tiene que hacerse con una cantidad determinada de agua y que se forma un material sólido. También se forma una red de vacíos en ese concreto.
no es como el acero, como el cobre, que son materiales continuos. Es igual que el agregado, igual que el terreno, que el suelo, que nos sirve para las cimentaciones, que ustedes lo van a estudiar en mecánica de suelos. Es un material granular, está formado por granos, por piedras grandes, piedras más chicas, partículas más pequeñas, que ya es la arena, ¿no? Material granular. Y ese material granular, entre grano y grano, tiene espacios, dejan vacíos. Aquí están exagerados, pero conforme vamos colocando elementos más chicos, arenas más gruesas, arenas medianas, estos espacios se van reduciendo, pero no se reducen totalmente. Ustedes lo han visto en la granulometría del agregado, diferentes partículas que se van acomodando cada vez mejor, pero siempre va a haber determinados vacíos que se van a ir formando. Entonces ahí hay vacíos, siempre va a haber vacíos que van a ser, en el concreto se van a llamar los poros capilares. Poros capilares, vacíos, que antes había agua y se ha evaporado, después el agua y se quedan como vacíos. Entonces son materiales granulares. Cada piedra, granulares, entre piedra y piedra, entre partícula y partícula, existen estos vacíos. Cuando hacemos el fierro, cuando tenemos una varilla de fierro, de acero, acá no hay vacío, pues. Acá no hay vacío, ¿no? Todo el material es sólido, la porosidad es cero, pero los materiales granulares hay la porosidad. La porosidad significa que hay vacíos entre las partículas. Ahora, a su vez, esta partícula, si es una piedra o una arena, esa partícula también tiene vacíos. Cada piedrita tiene vacíos. Hemos visto ya cuando hemos estudiado el contenido de humedad o el porcentaje de absorción, estos vacíos de la piedra, de cada partícula, es diferente a los vacíos interpartículas, dos tipos de partículas. Entonces, cuando tomamos en cuenta esta distribución de los granos de arena, conjuntamente con estos vacíos interpartículas, acá estamos hablando del peso unitario o peso volumétrico. Peso unitario, peso volumétrico, ¿qué cosa es? Esto es igual a ¿qué? Este es el peso del material seco. Siempre el material, cuando hacemos los ensayos, es un material seco para que no cambie, pues, el peso del material seco entre el volumen aparente. Volumen aparente, ¿por qué? Porque está tomando en cuenta los vacíos interpartículas. Pero cuando hablamos de peso específico, el peso específico va a ser este mismo peso del material. El peso específico va a ser el peso del material dividido entre ¿qué cosa? ¿Dividido entre qué cosa? A ver, alguna... Volumen de... ¿Entre el volumen qué? Volumen absoluto. Entre el volumen absoluto o el volumen también se llama sólido. Esa es la diferencia. Y estos son los conceptos que vamos a ver ahora en el diseño de mezclas. Por eso estamos revisando. Entonces, esta partícula tiene un volumen sólido. Sin considerar estos pequeños vacíos, pero tiene un volumen sólido. Ocupa un volumen esta piedra. Si hacemos la sumatoria de todas las piedras, de todas las arenas, el volumen de cada uno, obtenemos el volumen sólido.
Si nosotros medimos en este tarro de pintura, en este recipiente que han hecho en su casa, medimos, ¿no? Todo multiplicamos las medidas externas del recipiente, obtenemos el volumen absoluto, aparente, obtenemos el volumen aparente que incluye los vacíos interpartículas. Esa es la diferencia. Entonces, en estos conceptos, en el cual tenemos que ver cómo hay redes de vacíos en el concreto, material sólido, y también el agua no se presenta como agua pura, sino que como el cemento es muy fino, apenas entra en contacto con el agua, ya se forma una disolución, ¿no? Hay una disolución con una cierta concentración de iones, de cationes, que no es agua pura. ¿Y eso por qué influye? Porque el agua pura congela a 0 grados. Cuando hablamos de congelamiento, el agua pura congela a 0, pero la solución iónica congela a menor temperatura. Ya no es a 0 grados, de repente a -4, -6, -8. Entonces, cuando vemos el concreto que está trabajándose en tícleo y va a congelar, hay otros conceptos que hay que utilizar para poder hacer una buena práctica. Entonces, cuando está el concreto que va a congelar, le ponemos aire. Para que no congele, porque si el agua congela al interior del concreto endurecido, esto va a producir un incremento del volumen. El agua se expande cuando congela, y si el concreto ya está endurecido, se va a fisurar, porque no puede absorber este cambio de volumen del concreto. Por eso es importante la cantidad de solución líquida que existe en el concreto. Ponemos nuestra losa de concreto para jugar, nuestra losa deportiva, y está en el exterior. Indudablemente en la noche llueve, en la noche congela, el agua se mete por la porosidad que tiene el concreto, por los vacíos del concreto, y cuando congela se expande y el concreto se fisura. Cada día, cada semana se produce esto, cada año se produce esto en épocas de lluvia y congelamiento. El concreto se va microfisurando y al final se va rompiendo. Entonces, esos criterios se tienen en cuenta para hacer las buenas especificaciones técnicas, para hacer el buen proceso constructivo, para que dure, porque hay maneras de hacerlo para que dure pues, el concreto. Por eso es importante esa hidratación del cemento, en el cual decíamos, ese cemento cuando se mezcla con agua, los primeros en reaccionar son los aluminatos. Esos aluminatos reaccionan, y los aluminatos, sobre todo el aluminato tricálcico, reacciona ¿con qué? Reacciona con el yeso que hemos colocado. Hemos colocado yeso. Este aluminato tricálcico reacciona con el yeso. Porque si no tuviera yeso, el agua con el aluminato tricálcico endurecen rápidamente y ya no hay nada que hacer. No podemos vaciar otro elemento porque endureció muy rápido. 20, 30 segundos está endurecida la mezcla. Entonces mezclamos yeso al 4% cuando estamos fabricando el cemento, 4% de yeso, y ese yeso controla el aluminato tricálcico, la reacción relámpago del aluminato tricálcico, y forma pues los sulfoaluminatos cálcicos hidratados. Forma estos sulfoaluminatos cálcicos hidratados que no tienen resistencia, pueden ser 5%, 8% del volumen, ¿no? Ya no es un material resistente, pero es necesario para tener un concreto fresco que podamos transportarlo, podamos colocarlo. Después que reaccionar el aluminato
tricálcico principalmente, viene la reacción de los silicatos. Estos silicatos, el silicato tricálcico y el silicato bicálcico, reaccionan con agua, menos agua que el aluminato tricálcico, que reacciona muy rápidamente con el agua circundante, necesitan un poco menos de agua. Y aquí sí se forman el gel resistente y se forma el hidróxido de calcio. De estos silicatos se forma material sólido. Este material sólido, este es el importante, es el que da la resistencia. Y este hidróxido de calcio, no. Este hidróxido de calcio de repente es el 12%, 15%, 10% del material total. Este no contribuye a la resistencia. Entonces ya hemos visto que el agua, no podemos echarle mucha cantidad de agua porque baja la resistencia. Y aquí también, si tenemos mucho hidróxido de calcio, la resistencia está limitada pues por este porcentaje. Entonces cuando hacemos concretos de alta resistencia, usamos materiales puzolánicos que van a reaccionar con este hidróxido de calcio. Acá vamos a ponerle puzolanas, materiales puzolánicos. El último es la microsílice. Entonces cuando están fabricando el Eurotúnel, cuando están fabricando los edificios altos, están usando concretos de alta resistencia con materiales puzolánicos, con puzolanas, con aditivos sulficantes para reducir la cantidad de agua y tener esto que se autocoloca rápidamente, se autonivela rápidamente. Con esto, puzolanas y superplastificantes que reaccionan con hidróxido de calcio, vamos a tener resistencias a la compresión ya no de 210, sino se está utilizando resistencias de 500, de 800 kilos por centímetro cuadrado, 1000 kilos por centímetro cuadrado. Eso indudablemente tiene muchas ventajas, ¿no? 800 kilos, otra vez cometí el error. Entonces así comprendemos pues esta diapositiva, este gráfico de los materiales sólidos, el resistente que se está formando. Entendemos lo que es la portlandita, tendremos el gel resistente, entendemos que esta portlandita se puede hacer reaccionar con los materiales puzolánicos y que esta estringita proviene porque tenemos yeso en el clinker y ese yeso sirve para controlar la reacción del aluminato tricálcico. Conceptos básicos que les permita a ustedes leer las copias y entender bien lo que estamos hablando. Entonces estas reacciones de hidratación se pueden ver a través del microscopio electrónico, cómo se va formando. Si dejo de ponerle agua, no se produce gel resistente. Yo lo puedo controlar y se está controlando y se controla de esa manera con estos estudios microscópicos, con microscopios de alta resolución. Y eso nos da una idea pues de los diferentes tipos de cemento en función a la cantidad de aluminato tricálcico, de silicato bicálcico que tiene. Cuando hablamos de materiales puzolánicos, estamos hablando de cómo los químicos del cemento, los ingenieros, los especialistas en cementos, van a hacer sus mezclas de estos tres grandes óxidos que
forman los materiales del cemento Portland. ¿Cuáles son esos óxidos? La sílice, la alúmina, y la cal. Entonces, en estos diagramas ternarios, se llaman así, cada punto, este punto de acá, van a ser diferentes, ¿no? El M1, el punto A, y el punto B. Si yo mezclo un determinado porcentaje de sílice, cal y alúmina, puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, puede estar en cualquier esta representación. Y en cada punto habrá pues un porcentaje de sílice, un porcentaje de alúmina y de cal diferente al que hay en el punto M o en el punto B. Estos son los diagramas ternarios. Y los cementos Portland están más o menos por acá. Por aquí están los cementos Portland en esta área. En esta área están estas combinaciones de cal, alúmina y sílice. Están todos los cementos Portland quedan por aquí. Un material que está por acá donde hay mucha sílice ya no es un cemento Portland. Un material que está por acá donde hay mucha alúmina tampoco es un cemento Portland. El área de los cementos Portland que hemos visto por el contenido de silicatos o de compuestos principales está por acá. Este es el área de los cementos Portland. Entonces, tengo una cantera donde yo hago mi combinación y hago mi análisis químico y veo que estoy en este punto. Entonces yo digo, uy, estoy por acá, yo tengo que, el químico dice, yo tengo que echarle más cal para llegar al área de los cementos Portland. Entonces, tiene que combinar más cal, reducir la sílice, de repente mantener la alúmina, pero él tiene que hacer su dosificación en esta zona. Esta es la zona de los cementos Portland. Lo que estudiamos ahora es en esta misma gráfica, rápidamente, estudiamos los materiales puzolánicos. Y los materiales puzolánicos se encuentran más o menos en esta área. Los materiales puzolánicos que vamos a estudiar y que vamos a poder agregar a los cementos, por aquí están los materiales puzolánicos. Estos materiales puzolánicos están metidos más hacia el material que tiene mayor porcentaje de sílice. En este punto de acá es 100% sílice. En este punto de acá, 100% alúmina. 100% alúmina. Y en este punto de acá, en este punto exacto aquí, acá es 100% de óxido de calcio. ¿Ok? Ese es el diagrama ternario. Así se lee el diagrama ternario. Entonces, cualquier punto, les decía, tiene diferentes compuestos SiO2, Al2O3, alúmina, sílice y cal. Cualquier punto. Si estamos muy cerca acá, mucha sílice. Entonces, dentro de los materiales puzolánicos está la microsílice. La microsílice está por acá. Mucha sílice. Eso es lo que vamos a ver, que estos materiales puzolánicos pueden incorporarse a los cementos Portland, a la mezcla de cemento Portland, y los cementos Portland están por acá.
no están en cualquier punto del diagrama ternario, sino que están por acá. Y si estamos hablando de la sílica flume y la microsílice, acá dice sílica flume, microsílice, la microsílice tiene 100% de sílice, 99, 90% de sílice. Ese es nuestro materiales puzolánicos, que también lo van a ver ustedes, lo van a ver en la clasificación de suelos, estos materiales terciarios, donde hay diferentes compuestos de las arcillas. Entonces, estos materiales puzolánicos, la microsílice, mucha sílice, y esta sílice es la que va a reaccionar con el óxido de calcio. Están las escorias de altos hornos, que son las que vienen de la producción del acero, ¿no? Ahí están, escorias de altos hornos. Cuando se produce el acero, se queda un subproducto, que son las escorias, que son nódulos silicios ferrosos duros, que hay que molerlos pues, para incorporarlos al cemento. Aquí en la microsílice es un producto que viene de la fabricación de aleaciones de aluminio con sílice para los microtransistores, para los superconductores, ¿no? Mucha sílice. Pero queda un material muy fino, más fino que el cemento, más fino que lo que ustedes quieran imaginar, que se puede combinar con el cemento y producir ganancias en la resistencia al concreto. Hace 40 años esto no se sabía. En los últimos 30 años se han desarrollado estos productos y se está trabajando. Entonces, estos materiales con características puzolánicas, hay canteras naturales, había dicho, ¿no? Hay canteras naturales de puzolana donde hay mucha sílice y se pueden utilizar también para hacer los cementos adicionados. ¿Qué cosa es el material puzolánico? Son materiales que por sí no tienen capacidad cementante. Le echamos agua a esta microsílice y no produce material cementante, que por sí no tienen capacidad cementante, pero en presencia de agua reaccionan con el hidróxido de calcio, con la portlandita que se generó en la reacción de los silicatos del cemento, y forman materiales resistentes, forman gel resistente. Estos van a formar, igual que lo que hemos estado viendo, ese gel resistente que tanto nos interesa. Entonces, el material puzolánico reacciona en presencia de agua con el hidróxido de calcio, ese 10-15% que se forma en la hidratación del cemento, y en presencia de ambiente con contenido de humedad, forma gel resistente. Gel que aumenta la resistencia a la compresión del concreto. Gel que va a tener un mejor comportamiento ante los sulfatos. Gel que no va a producir tanto calor de hidratación. Entonces, si nosotros neutralizamos este material o convertimos este material que no aporta resistencia al concreto, ganamos resistencia del concreto. Son los concretos de alta resistencia e inclusive se llaman concretos de alto desempeño. Alto desempeño porque no solamente tienen alta resistencia, mejor resistencia, sino que tienen mayor durabilidad frente al ataque de sulfatos, frente al congelamiento, tienen un mejor comportamiento. Por eso se le dicen concretos de alta performance. Esa es la gran ganancia que tenemos con el uso de puzolana, que no cuesta tanto. Un metro cúbico de puzolana no cuesta tanto como un metro cúbico de clinker. El clinker que sale del alto horno cuesta mucha energía, cuesta más. Aunque estos materiales ya vienen de las otras industrias o vienen de las canteras naturales,
Entonces un metro cúbico de material puzolánico no cuesta tanto. Tenemos un concreto un poco más barato, tampoco es 50%, ¿no? Pero el cemento puzolánico cuesta 2 soles menos la bolsa, 2 soles menos que el cemento tipo 1. Con el cemento tipo 5 sí hay diferencia, ¿no? Ahí de repente puede venir un 20-30% de mejora en el precio. En vez de usar un cemento tipo 5, uso un cemento con puzolanes. ¿De dónde salen estos materiales puzolánicos? La microsílice, o la silica film en inglés, sale de la transformación del aluminio. El aluminio necesita grandes temperaturas para formarse, y estas aleaciones de sílice con aluminio generan pues esta microsílice en todo lo que son conductores de electricidad, para las computadoras, para todo lo que es los microprocesadores. Se utiliza sílice, materiales silicios, ¿no? Se trabaja en la industria del sílice, del cuarzo. El cuarzo es sílice puro, SiO2 puro, cuarzo. Se trabajan esta materia prima y se va transformando el mineral en sílice, que es lo que va a servir para poder hacer los conductores, superconductores, les decía. Pero en esa generación se producen gases, pero también se recupera por estos filtros que no deben salir pues al exterior, esas partículas muy finas. Se recupera partículas finísimas, que es la microsílice. Nos sirve ya para la fabricación de los superconductores. Y esta sílice tiene que eliminarse. Antes costaba mucho, tenían que llevársela pues de las fábricas que producían estos materiales, tenían que llevársela, y costaba llevársela, porque como es un material muy fino, no podían transportarlos, no podían cargarlos. Entonces le echaban agua, lo usaban como un slurry, una mezcla húmeda, le echaban un poco de agua y se lo llevaban para eliminarlo. Esta industria tiene muy alta temperatura, 2000 grados centígrados, el cemento 1450, el acero 1200 grados de temperatura, aquí son 2000 grados, entonces son costosos pues los productos. Y esta microsílice que se formaba tenían que llevársela, comenzaba a contaminar el medio ambiente porque había que ponerla en algunas canteras. Entonces era todo un gasto. Pero en los años 60 comenzaron a investigar y se dieron cuenta que esta microsílice podía incorporarse al cemento con ganancias, mejorar la resistencia del cemento, porque reacciona con ese hidróxido de calcio que no aporta resistencia al cemento ni al concreto. Entonces vieron pues ya que era muy ventajoso, y ahora esta microsílice ya no pagan para que se la lleven, la eliminen, sino que la venden y es carísima. Nosotros no tenemos acá, tenemos que importarlo para poder formar, para poder hacer concretos de alta resistencia. Países desarrollados tienen este producto más en el mercado, les interesa más el concreto de alta resistencia, lo hacen con esas ventajas que hemos hablado. Entonces para ellos es un buen negocio. La sílica film, entonces, material muy pequeño, en esas dimensiones que veíamos, donde está la piedra por aquí, la arena por acá, por aquí está la partícula de cemento entre 10 y 100 micrones. La microsílice está en estos lados muy pequeños, pequeñísimo, pero sin embargo tiene una ganancia para la resistencia y para la resistencia a los sulfatos muy importante. Del cómo se presenta pues más pulverulento. Lo que tenemos que saber ahí es cuál es su peso específico.
tenemos que saber cuál es su granulometría, pero básicamente para el diseño de mezclas tenemos que saber cuál es el peso específico de esta silicafum que va a reaccionar con el hidróxido de calcio. Otro material puzolánico son los que provienen ¿de dónde? De las centrales térmicas. Las centrales térmicas que usan carbón, de la combustión del carbón van a quedar materiales residuales. Esto se utiliza en las centrales térmicas para hacer calor, y ese calor condensa el agua y produce, ¿no? Están las turbinas, están los generadores que producen electricidad, pero de esa combustión del carbón queda un material fino, también que es dañino, no se puede tirar a la atmósfera, y este material se puede utilizar también para la fabricación de concreto en combinación con el cemento. Este carbón reemplaza el fly ash, reemplaza el clinker. Entonces podemos reemplazar el clinker en 10, 20%. En Estados Unidos hay algunos estados federales que tienen esa legislación porque tienen muchas centrales térmicas donde dicen que cualquier concreto tiene que tener fly ash. Y ahí reemplazan hasta 40% del clinker, las cementeras producen clinker y lo combinan, 40% de ese clinker, de la ceniza se combina con el cemento. Reemplazan 40% del clinker y forman el cemento adicionado. Y con esos cementos adicionados se hace concreto. Acá no tenemos mucha práctica de eso, pero sí se puede tener esos cementos, ¿no? Se han tenido esos cementos que vienen como pequeños nódulos que son sílice, óxido de sílice. Son nódulos grandes, a veces hay que filtrar. Solo disculpe que lo corten. Hay un temblor fuerte acá en el equipo, profe. Nos podemos Sí. retirar. Un ratito. ¿A dónde van? No se vayan. Hay un temblor en el Todos los equipo. días Hay temblor, profe, hay temblor. Ya, hacemos una pausa de 10 minutos. Me cuentan, ¿ok? Tranquilo nomás. 9:36. Otro producto que se utiliza para las puzolanas, les decía que cuando se fabrica el acero, quedan productos que son las escorias que quedan en el interior del alto horno, y esas escorias se pueden sacar, se sacan las escorias, se enfrían, estas escorias que es pura sílice, mucha sílice, estas escorias, y después se llevan a las canchas para enfriarse, y no se sabe qué hacer con eso. No se sabía qué hacer con esa cantidad de escoria que se forma, 5 o 7% de escorias, y contaminaba el ambiente, ¿no? Así como la cáscara de arroz, de los molinos de arroz, que contamina el ambiente, la cascarilla, se pela el arroz y la cáscara se queda. Y la cáscara también es un material con mucha sílice. Pero que estas escorias de altos hornos vienen estos gránulos gruesos, grandes, que se pueden utilizar para fabricar el concreto. Así como son grandes, pueden reemplazar a la piedra. Si se muelen, ¿no? Entramos pues en ese rango que habíamos visto de materiales puzolánicos.
Entonces, pues, estamos por acá, esos materiales puzolánicos, en esos diagramas ternarios estamos por acá, muy cerca de la sílice. Aquí está la sílice. Son materiales silicios. Y el material silicio hemos visto reaccionan pues con los calcáreos y forman el gel resistente. Entonces nuestros materiales silicios están por acá. Por acá arriba está la microsílice, por acá están otros materiales puzolánicos que pueden venir de las cenizas volantes de las centrales térmicas, de la reacción del carbón de las centrales térmicas, o de la fabricación del acero, que dan escorias, y esas escorias o como agregado o como material puzolánico molido, porque estamos como un material capaz de reaccionar con el hidróxido de calcio, presencia de humedad. Entonces, esa variedad de materiales se tiene, y también se está trabajando con lo que son ¿dónde está? La cáscara de arroz, ¿no? La cáscara de arroz también nos da algún material puzolánico. Se han hecho estudios, se han hecho ya experimentaciones, no solamente acá, sino en otros países, para utilizar la cáscara de arroz. Esa cáscara de arroz esta cáscara de arroz se saca, se calcina y se tritura para tener un material muy fino, ¿no? Un material muy fino. No es la cáscara, tiene un proceso pues, de adaptación. Esta cáscara quemada, calcinada y molida es un material puzolánico también, mucho sílice, y reacciona con el hidróxido de calcio. Entonces tenemos todas esas ventajas que lo vemos a través de las reacciones químicas del cemento, los materiales que se forman cuando los silicatos y los aluminios reaccionan con el agua, formando principalmente gel resistente, formando hidróxido de calcio y formando la estringita o los sulfoaluminatos tóxicos hidratados. Tres grandes compuestos sólidos que provienen de la reacción de los materiales cementantes con el agua a través de la reacción de hidratación, que es una reacción isotérmica. Eso es lo que tienen que estudiar, leer bien, poder graficarlo. En sus prácticas, en las cuales les he pedido que no estén copiándose, no estén sacando información de la web, durante la práctica pueden leer, pueden estudiar, eso está bien. Pues si me van a poner un gráfico de la web, pues, están jalados porque no se puede copiar, no se puede usar esa información directamente en las evaluaciones. Las evaluaciones les pido escriban lo que ustedes han entendido, lo que han leído, escribanlo con sus propias palabras. Entonces estos conceptos que estamos repasando tienen que volver a leerlos en sus copias. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Con esa mirada a lo que es el cemento y su reacción, pasaríamos ¿están viendo esta vista? Sí, Acá ingeniero. dice estabilización de suelos. Sí, Se ve muy pequeño. Sí,
Estabilización de suelos arcillosos con cenizas de bagazo de caña de azúcar en carreteras no pavimentadas. Entonces, en las carreteras afirmadas, en las carreteras vecinales, se están haciendo experimentos para ver cómo esas carreteras que no tienen asfalto, no tienen concreto encima, se pueden estabilizar, pueden tener más duración para que los carros, los pocos carros que transitan por ahí, no se lleven la arcilla, no se lleven el polvo, no se lleven material. Entonces ese material lo estabilizan ¿con qué? Con cenizas de bagazo de caña de azúcar. No es exactamente el concreto lo que estamos estudiando, pero sí es la utilización de algunos otros materiales que lo tenemos a la mano, que se han trabajado para la estabilización de suelos. Porque si la carretera es afirmada con tierra, cuando pasa el carro ustedes ven, hace polvo. Ese polvo son partículas finas que están volando y se van, se pierden en el medio ambiente. Algunos vuelven a caer al terreno, pero caerán en otros sitios. Caen en la población, caen en los campos de cultivo, caen en el río y la carretera se va deteriorando. Entonces, para evitar que esa carretera se deteriore muy rápidamente, se utiliza cenizas de bagazo de caña de azúcar, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos subproductos se pueden ir utilizando de diferente manera. Si ahora vemos la parte del concreto, habíamos hablado del cemento, estamos hablando del cemento. Ese cemento Portland tiene diferentes propiedades, diferentes requerimientos, y habíamos hablado del concepto de la fragua. Habíamos visto algunos ensayos de fragua. Y dentro de esos ensayos de fragua, podemos ver algunos trabajos que han hecho en domicilio. Nuestros compañeros de otras promociones. Entonces, hablar de la fragua es hablar del aparato EBICAT. Hablar del aparato EBICAT y de la fragua hace que puedan tener un informe como este laboratorio número 2 de cementos, laboratorio número 2 de cementos, que ustedes están trabajando por grupos. Entonces cada grupo puede hacer un ensayo, cada compañero puede hacer un ensayo y pueden coordinar para ver las normas que se utilizan en los cementos. Hablar un poco de esos descubridores, de esos personajes que se hablan en las fórmulas que ustedes están estudiando, ¿no? Estudiar a Hooke, estudiar a Vicat, estudiar a Gilmour. Entonces acá Vicat que ha propuesto, ¿no?, el aparato Vicat para estudiar la fragua que hemos visto la semana pasada. Tenemos un poco su biografía de los años 1786, 1800. Desarrolla Vicat, pues es un constructor, es un investigador, es un hombre que se dedica a la ciencia y a la construcción, y también se dedica a establecer muchos principios y a estudiar la cal y el cemento, ¿no? A estudiar la cal y el cemento
Entonces los grandes adelantos de esa época, que hasta ahora se mantienen, se hacen con él, y comienza a ver las bondades de esa mezcla de cemento hidráulico que puede soportar la acción del agua. La cal no puede soportar, pero la cal hidráulica o el cemento, la cal hidráulica es cal con arcilla, con un determinado porcentaje de materiales arcillosos. Cuando endurece, sí resiste la acción del agua, entonces le comienzan a hacer ya no construcciones de piedra, sino construcciones con ese concreto para el soporte de los puentes, por ejemplo. Entonces Vicat en algún momento propone un equipo bastante rústico, bastante simple, y después se va perfeccionando, ¿no? Se va perfeccionando, y lo que se utiliza mucho en los laboratorios actualmente es el aparato de Vicat para determinar la pasta de consistencia normal y para determinar la fragua de Vicat. Hay otro método de Gilmore, que es un americano, poco posterior, 1825, 1850, 1860, Quincy Adams Gilmore, un americano que también se dedica pues al estudio, y él propone sus agujas de Gilmore para determinar la fragua inicial y la fragua final. La fragua inicial y la fragua final con estas agujas de Gilmore, la fragua final con una aguja que pesa más, ahí está la masa que nos define pues, con un determinado peso, y la fragua final con una masa menor porque la masa es más plástica, más moldeable, se puede introducir más rápidamente. ¿Cuánto pesa la aguja de Gilmore? 113 gramos para la fragua inicial. Y para la fragua final está usando un peso de 453. 450, 115. Mientras que Gilmore usaba su aguja de Vicat, ¿cuánto pesaba esto? 300 gramos. ¿No? 300 gramos pesaba bueno, que lo ponía a ras se pone a ras de la probeta, se pone a ras de la probeta y se deja caer por gravedad. Es independiente de la mano del operario. Por gravedad cae, pero son diferentes pesos, no son diferentes valores, diferentes resultados, pero de todas maneras nos da una idea de la fragua inicial y de la fragua final cuando ya se han formado compuestos, el cemento con el agua han reaccionado y han rigidizado, ya no hay plasticidad. Esa es la fragua final. Y a partir de la fragua final comienza la mezcla a ganar resistencia a la compresión principalmente. La fragua inicial nos da una idea hasta qué momento podemos estar mezclando, remezclando, transportando, moviendo la mezcla, hasta qué momento del estado fresco podemos remezclar, más allá de lo cual se pierden resistencia cuando endurece. Si más allá de la fragua inicial seguimos mezclando y remezclando y transportando en el mixer del concreto, el cemento que está reaccionando con el agua que forma el concreto, entonces cuando el concreto endurece, las propiedades mecánicas, principalmente la resistencia a la compresión, no va a ser la que hemos supuesto en el diseño. Por eso es que es bueno saber hasta qué momento se puede remezclar, y les decía que cuando hacemos el concreto premezclado, de la fábrica a la puesta en obra, máximo tiene que pasar 1 hora y media. 1 hora y media es lo que el fabricante te da la garantía. Más allá de 1 hora y media, entonces es un indicador pues, de esta fragua final, que ya los elementos resistentes nuevos se están cristalizando y no hay que tocarlos para no romper esa masa cristalina y tener pérdidas de resistencia a la compresión cuando endurece a los 3 días, a los 7, a los 28. Entonces este informe, miren, tienen esta pequeña búsqueda, bibliografía de la vida de estos señores.
Ustedes podrían tranquilamente también interesarse y decir, oye, en estos años de 1850, 1860, ¿qué pasaba en Estados Unidos? 1850, ¿qué pasaba? En 1790, ¿qué pasaba en Europa? ¿Qué pasaba en Francia? Pueden dar una miradita, con eso aumentan sus conocimientos como ingenieros que van a ser. Entonces van teniendo una mejor formación profesional, una mejor formación humana. Y ahí entramos a lo que es la fragua, ¿no? Esa fragua que ya hemos definido. ¿Cómo se mide la fragua? Ya tenemos el concepto abstracto de lo que es la fragua, de cómo pierde la plasticidad. Lo tenemos que llegar a ver cómo se mide, y eso lo ha pensado Vical, lo ha pensado Gilmo, y hemos tomado esos conceptos y esas experiencias de ellos para medir la fragua en laboratorio. Pero acá ustedes en su domicilio pueden hacer esas mezclas, ¿no? Les había pedido que tengan cemento, cal, yeso, arena, agua, recipientes, los utensilios, una cuchara, una cucharita, una varilla para mezclar. De repente acá le faltan algunos trapos para limpiarse. Pero básicamente lo principal es estos aglomerantes, cemento, cal, yeso, e inclusive tienen arena fina, ¿no? Arena, para poder hacer su práctica. Y ya sabemos que el cemento, si tienen 1 kilo de cemento, eso pueden mezclarlo con un 30% de agua. 1 kilo de cemento necesita ¿cuánto de agua? 30% del peso del cemento. Entonces, tiene 1 kilo de cemento, 300 gramos de agua, 300 mililitros. El agua se mide en volumen, ya 300 mililitros, 1 gramo es igual a 1 centímetro cúbico. 1 litro de agua es 1 kilo, ¿no es cierto? Puesto las densidades, pesos específicos, apúntenlo, 1 litro. 1 litro de agua es 1 kilo. 1000 litros de agua, 1000 litros de agua, ¿cuánto pesa? 1000 litros de agua, ¿cuánto pesa? 1000 kilos, profe. 1000 kilos. No sé cómo puedo quitar, porque... Entonces decimos 1000 litros de agua es igual a, aquí es igual a 1 metro cúbico. Un metro cúbico. Profesor, ¿y ese laboratorio para cuándo es? ¿Para cuándo hay que entregarlo? Hay que subirlo. Próxima semana. Ya. Esto de 1000 litros de agua, 1 metro cúbico, un valor interesante. Y estamos diciendo que esto pesa ¿cuánto? 1000 kilos, ¿cierto? Ahí tienen algunas equivalencias pues, para pensar. La gente de Lima sabe que en el río Rímac, cuando hay época de avenida, en los meses de verano, el río trae pues 60, 80, 90 metros cúbicos por segundo. 80, 90 metros cúbicos por segundo. El río Piura, ¿cuánto llega? ¿Cuál es su aforo? 100 metros cúbicos por segundo. 1000 metros cúbicos por segundo. 2000 metros cúbicos por segundo.
Esos son los aforos de esos ríos, enorme cantidad de agua. Un valor intermedio puede ser pues 200, 300 metros cúbicos por segundo. Los ríos de la costa donde hay buenas lluvias. Y eso es lo que produce los desbordes, ¿no? Estamos hablando de cantidades fuertes, ¿no? Lima y el río de Arequipa. De repente el Chile, ¿cuánto lleva el Chile en su aforo máximo? El Chile, ¿cuánta de agua corre por el Chile? 200, 300 metros cúbicos. En Piura estamos hablando de mayores cantidades, ¿no? Mayores cantidades. El río Amazonas, ¿cuántos metros cúbicos por segundo tiene en época de crecida? Tremendo río, ¿no? 8.000, 10.000 metros cúbicos por segundo, cantidad de agua. Entonces, estas equivalencias son necesarias para su diseño de mezclas. Entonces, si tienen 1 kilo de cemento, necesitan 30% en agua, 40% en agua. La relación agua-cemento. Hay una relación agua-cemento que es importante. ¿Cuánto de agua por cada cemento? Entonces, para comenzar con estos aglomerantes, estamos hablando de la relación agua-cemento, puede ser 0,25. Químicamente, para hacer reaccionar todo el cemento con el agua, químicamente en esas reacciones de hidratación, necesitamos 25% de agua, 25% del peso de cemento en agua. Si tenemos 1 kilo de cemento, 250 gramos de agua, con eso se completa la reacción del cemento. En esos silicatos y esos aluminatos que hemos visto, suficiente. Pero si hacemos la mezcla de 0,25, la mezcla es muy seca, pues no podemos mezclar, tengo que usar esa mezcladora. Profesor, disculpe, su pantalla se quedó en una diapositiva. Se quedó, ¿Cuál diapositiva? se ha quedado donde salen los materiales. ¿Han visto lo que estaba escribiendo o no? No, No, profesor. ingeniero. No se ha visto. Voy a tener que cambiar de operador o de computadora. Aquí se quedó. Sí, profesor, ahí se quedó. Sí. ¿Y vieron lo que había escrito de la equivalencia de los 1000 litros por 1 metro cúbico? No. ¿Vieron que escribía? No. No. Yo me esforcé escribiendo bonito. Decía 1000 litros, habrán apuntado ustedes. Ahora sí ven que estoy escribiendo. Sí, profesor. Ingeniero. 1000 litros de agua es igual a, decía, 1 metro cúbico. Y eso pesa 1000 kilos, ¿cierto? Eso es lo que han dicho. Eso es lo que hemos dicho. Y les decía que 1 metro cúbico es 1 metro cúbico. Si vemos en el río, en un río cargado como el Rímac, con 80 metros cúbicos por segundo, esa es la cantidad de litros que pasa cada segundo, cada segundo. Y en Piura estamos hablando de ¿cuánto? De 1000, 2000 metros cúbicos, 1000, 2000 metros cúbicos por segundo, la cantidad de agua que hay. Y en la sierra, y cuando hay huaicos, se produce pues porque hay mucha agua en los cauces del río, y el cauce ya no lo soporta, o si hay un obstáculo, o no se ha limpiado, hay los desbordes, y nos trae tantos males, ¿no? Pero 2000 metros cúbicos por segundo es enorme, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta. 1000 litros es 1 metro cúbico, 1000 litros. Creo que con ustedes les dije cuánto pagan de agua en su casa por el metro cúbico. ¿Cuánto pagan en su casa por el metro cúbico de agua? 5 soles. 5 soles cuesta
5 soles el metro cúbico de agua que nos da la empresa de agua. 3 soles, 4 soles, 5 soles. Si estamos en la industria nos cobran un poquito más, pero es el agua domiciliaria. Entonces por 5 soles yo tengo 1000 litros de agua. ¿Cuánto le cuesta la botellita de agua? Las botellas de agua envasada que venden en las bodegas. Una botella de 1.50, 2 soles. ¿Cuánto es eso? 2 soles y 2.50. ¿Y qué capacidad es? ¿La botella qué capacidad tiene? Hay botella, la gordita es de 1 litro, ¿no? La que está de 1 sol medio litro. Ya, ¿y la gordita cuánto cuesta? La botella gordita de 1 litro, ¿cuánto cuesta? ¿3 soles? ¿2 soles? No, tiempo que no 2 compro. soles, creo. No, ¿Cuánto? no, 3 soles. 4, 3.50. 3.50 o 3 soles. Por ahí. 3.50. Entonces en la bodega, esa botellita de agua, si lo tomamos con beneficio, nos cuesta 3.50 el litro. 1000 litros, ¿cuánto nos cuesta? 1000 litros, ¿cuánto nos cuesta? 3.500 soles el metro cúbico. Si compramos agua envasada, sin gas o con gas, por 1 metro cúbico estaríamos pagando 3.000 soles. Y el agua en el caño nos cuesta 5 soles. Fíjense la diferencia. Enorme. Pero así nos cuesta la salud, ¿no? En mi época yo tomaba agua de la manguera, del caño, salía del colegio, tomaba agua de la manguera. Ahora hay menos personas que toman agua del caño. Deberíamos de haber mejorado nuestros niveles de vida, pero Perdón, me sorprendió. estamos con esa contradicción. Y el agua, entonces, que necesitamos para la fragua del cemento, decía la relación agua-cemento, acá venimos ya a la parte técnica, la relación agua-cemento es 0,3, 0,25. Químicamente se necesita 25% del agua. 25% del peso del cemento se necesita en agua para hidratarlo. Pero esto sale una mezcla seca. Entonces en la práctica, vamos a ver en la práctica la relación agua-cemento. La relación agua-cemento se puede usar con 0,6. En los morteros 0,7, 0,8. Más agua todavía para tener una mezcla trabajable. Agua-cemento, digamos que sea 0,6 por cuestiones de tener un buen flujo. Se puede reducir a 0,4, se puede reducir a 0,5, ¿no? Pero esas son las cosas prácticas. Entonces, cuando ustedes digan, oye, yo tengo cal, tengo yeso, ¿cuánto de agua tengo que mezclarlo? Tienen que pensar en estas relaciones. Si no, no pueden calcular, porque cuando hacen gelatina o hacen cuáquer en su casa, ven el sobrecito y dicen, oye, échale por una taza de esto, échale 4 de agua. Vaya, ya tienen la dosificación. Aquí en obra también tenemos que tener esos criterios. Entonces tenemos que meternos a la cocina, pues a cocinar un poco, para saber de cantidades, de volúmenes, de pesos, que es parte de la formación que tenemos que tener. El hecho está que ustedes pueden hacer estas prácticas en su casa con su balanza y han hecho agregados, y también van a tener pues en un recipiente medir la cantidad de cemento, de agua, mezclarlo bien, bonito. Vicat y Gilmore pusieron sus pesos, pusieron sus procedimientos. Ahora que ustedes están en casa, ustedes van a poner también sus procedimientos, sus pesos, van a ver cómo se mezcla, y eso es lo que van a informar, cómo han mezclado, con qué cuidado, con qué prácticas, y cómo han reemplazado la aguja de Vicat
para medir cuánto penetra una aguja con un peso determinado, en esa mezcla que están ustedes ensayando. Esta es la idea. Si tienen una aguja, tienen una varilla que tiene un peso, tiene un determinado peso, y ustedes tienen acá su molde, han puesto ¿cómo se llama? Su cubito de yogur, y le han puesto mezcla, y ponen la aguja en contacto y hacen que por peso propio la aguja penetre. Van a lograr una penetración en un tiempo determinado. Si esa mezcla tiene un tiempo de media hora, otra media hora, va endureciendo. Entonces, en la siguiente medida, ustedes van a poner otra vez la aguja y va a penetrar un poquito más. Un poquito menos, perdón, ¿no? Un poquito menos. Al principio la aguja de repente se va hasta el fondo porque la mezcla está muy suave. Y si esto tiene 40 centímetros, 40 milímetros, al principio penetrará 40 milímetros. Pero a medida que va pasando el tiempo va penetrando menos la aguja. Entonces eso le da un tiempo de fragua. Y eso es lo que ustedes van a tomar en su gráfico, en su tabla de datos. Dicen, apenas he mezclado el agua con el aglomerante, sea yeso, sea cal, sea cemento con yeso, cemento con cal o cemento puro. Ese es el tiempo cero. Tiempo cero es cuando comienzo la mezcla y hago mi penetración, la aguja se va hasta el fondo, 40. Espero 30 minutos, a los 70 minutos de haber comenzado la mezcla de agua con el aglomerante, y ustedes mezclarán, pues han visto el video que usan una mezcladora, pues ustedes lo pueden hacer manualmente, no necesitan una mezcladora, ustedes van a hacerlo manualmente o bonito, y lo va a hacer en un molde, ahí sí el molde se queda intacto. A los 70 minutos hacen la segunda medida, penetra 37 minutos. 20 minutos después hacen una tercera medida, miden la penetración 32 milímetros. Y así van haciendo cada cierto tiempo, midiendo la penetración de la aguja. 10 medidas, se han demorado 190 minutos, son como 3 horas, ¿no? Demora para que endurezca, pero van a tener sus datos conforme va pasando el tiempo, van haciendo las diferentes medidas y van tomando la penetración. Eso lo pueden expresar en un gráfico también. Está el gráfico de penetración en el eje de las abscisas versus el tiempo en las ordenadas, la penetración en milímetros, papel simple, penetración en milímetro, y en las abscisas el tiempo. Entonces ahí van a tener la variación de la penetración en función al tiempo. Fragua inicial, ya en este gráfico, o en la tabla por interpolación, van a decir, oye, a los 25 de penetración, a los 25 de penetración, a los 25 milímetros de penetración, ahí está el 25, ¿cuánto fue el tiempo? Ahí está el tiempo. A ver si es verdad. El fragua inicial es para una penetración de 25 milímetros más o menos ¿cuánto? 1. Entonces,
fragua inicial, tiempo inicial ha sido a los 125, ¿no? A los 125, más o menos. No es 95, se ha equivocado. A los 195, 125. Y la fragua final es el momento en que ya no hubo penetración. ¿Cuánto fue el valor en la gráfica? 190. Ahí tienen 190 de penetración. Entonces la penetración está a los 190 aquí. Y la fragua inicial, nosotros hemos dicho, es a los 25. A los 25 llegamos a la curva, bajamos. Y la fragua inicial es 125. Disculpe, ¿por qué la fragua inicial es a los 25? Porque al señor vicario se le ocurrió. Él dijo, vamos a definir en función a la experiencia que tengo y en función a los resultados que he obtenido en obra, vamos a definir que la fragua inicial se da cuando la aguja penetra 25 milímetros. Ahí está, ¿no? Entonces a los 25 Ah, ok, milímetros... eso ya está determinado. Sí, es una cosa arbitraria que se le ocurrió a Vicati